Tenemos que hablar de lo que sin duda ha estado en el mundo del motorsport llamando muchísimo la atención en estos últimos días, semanas, que es la situación de Alex Palou. Y cada vez se sabe más información sobre lo que está pasando entre Alex Palou y el equipo McLaren en esta lucha que están teniendo en el juicio que se está llevando a cabo. Bueno, vamos a estar detallando todo lo que hay detrás, con nueva información, con sorpresivas revelaciones por parte del piloto, por parte del equipo McLaren, así que sin duda es una novela que yo creo que va a dejar mucho que desear de cara al futuro y que va a terminar afectando mucho a cómo se lleven adelante los contratos, ¿no?, relacionados con este tipo de cosas. Bueno, hablando de todo esto, sin dudas ha habido novedades, hay acusaciones de duplicidad, el papel sorpresivo jugando por el infame tweet de Piastri en su momento cuando dijo que no correría para Alpine. Bueno, todo esto se ha ido sumando. Recordemos que el equipo McLaren reclamó más de 20 millones de dólares en ganancias perdidas luego del sorprendente cambio de rumbo de Palou hace 2 años cuando incumplió un acuerdo para conducir para el equipo de IndyCar de McLaren y tener un rol de reserva en la Fórmula 1. El caso se está viendo en un tribunal comercial de Reino Unido con varias revelaciones nuevas y en algunos casos bastante por ahí dramáticas, ¿no?, que surgieron esta semana tras la publicación de las declaraciones de Palou y el testimonio dado por él y el directivo ejecutivo o el director ejecutivo, perdón, de McLaren, lo que es Zak Brown. El argumento de Palou es que Brown le engañó, que Zak Brown le hizo creer que tenía una clara oportunidad de estar en la Fórmula 1 con McLaren, pero realmente no fue así. Lo que dijo Palou fue que en ese momento lo que pensó era genuino, ¿no? Su declaración como testigo, recordando los preparativos a firmar el contrato con McLaren que se hizo en octubre de 2022. Después lo que reveló también es que consideró que Zak le hizo pensar que existía esa posibilidad de tener haciendo en Fórmula 1 a tiempo completo como la táctica de negociación para llevárselo al equipo de IndyCar. La razón por la que esto importa es que Palou nunca él quiso correr para el equipo IndyCar en McLaren. Él nunca quiso estar para el equipo de Indy de McLaren, sino el objetivo era estar en Fórmula 1. Me acuerdo que lo analizamos en aquel momento cuando salió la información, la polémica, todo lo de Daniel Ricciardo, que la razón por la que Palou se iba a McLaren era para Fórmula 1, que no tenía sentido dejar el equipo Chip Ganassi con el cual acababa de ganar el título justamente cuando McLaren se acercó a él a finales de 2021. Palou afirma haber dado instrucciones a su entonces representante para que respondiera a la oferta de McLaren y dijera solo le interesaría correr en Fórmula 1. Y lo único atractivo de esa propuesta de McLaren era la oportunidad de estar en Fórmula 1, que a él no le interesaba estar en el equipo de IndyCar. Bueno, el acuerdo de Palou posteriormente llevó a que con McLaren en 2022 incluiría pruebas privadas de Fórmula 1, trabajo en el simulador, salida de práctica los viernes, un papel de reserva, pero ninguna garantía específica hubo de un asiento en Fórmula 1. Después de que McLaren fichara a Piastri para 2023, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, Palou sintió que esa situación cambió completamente y que en 2023 era un reserva y nada más. Según los informes del juicio que se han revelado en esta última semana, Palou reiteró en su testimonio que sentía que no le habían dicho la verdad y que McLaren lo estaba engañando sobre sus perspectivas en la Fórmula 1. Luego se sintió justificado al no cumplir con el contrato y en cambio aceptó quedarse con Chip Ganassi en la IndyCar, lo que llevó a la decisión de Palou en agosto de 2023 a negarse a competir con McLaren IndyCar para 2024, después de todo lo que había pasado. Lo que dijo es, pensé que tenía derecho a rescindir un acuerdo que estaba basado en mentiras y falsas impresiones. Yo creo que hay un error por parte de Palou y de los abogados que ya lo vamos a hablar. La realidad es que lo que hizo también es rechazar una afirmación del abogado de McLaren de que había engañado a McLaren, pero no respondió directamente cuando se le dijo que no tenía intención de conducir para el equipo de IndyCar de McLaren si la Fórmula 1 no funcionaba. Mi intención era llegar a la Fórmula 1 aprovechando todas las oportunidades que Zak Brown le dijo que iba a tener. Antes de seguir con lo de Piastri, que ahora vamos a hablar de cómo tuvo un papel fundamental en esto, la realidad es que por lo que se está viendo, eran todo basado en palabras, que no había nada concreto detallado en el contrato. Y eso es realmente donde ahí yo creo que hay un poco de error de lo que es Palou y los abogados, porque la realidad es que no había nada detallado. Está bien, la situación de Piastri cambió completamente todo y la situación de ese infame tweet que puso Piastri cuando él dijo en agosto de 2022 que no iba a correr para el equipo justamente Alpine de Fórmula 1 cuando se supo de la salida de Fernando Alonso del equipo Alpine, que el equipo Alpine lo dio como hecho y enseguida Piastri confirmó de que no, ya tenía todo listo para reemplazar a Daniel Ricciardo en el equipo McLaren, recordemos, ¿no?
Y lo que dijo Palou fue que cuando vio que Piastri estaba publicando tweets similares a lo que publicó Alex Palou, recordemos cuando Ganassi anunció su renovación, que él dijo de que no era así, porque ya había firmado con McLaren, recordemos, la verdad es que se le vino a la cabeza toda esa situación y después, un mes prácticamente después de eso, McLaren anunció a Oscar Piastri y esa es la primera vez que todo cambió para Alex Palou, reveló. El argumento fue que las condiciones en torno a su papel en McLaren y las perspectivas de Fórmula 1 se vieron alteradas fundamentalmente por el movimiento de Piastri y expresó obviamente sorpresa y decepción por no haber sido consciente de que ni siquiera lo tenían sobre la mesa, lo que dijo Alex Palou. A ver, Zak Brown le reveló que no fue decisión de él contratar a Oscar, le dijo que fue de el anterior director del equipo McLaren, de Andrea Seidel, quien ya no está más en McLaren, y que él fue el que trajo a Oscar Piastri. Brown también le dijo que el desempeño de Oscar iba a ser evaluado en comparación con el de él para el puesto 2024. Pero para eso él tenía que estar en el equipo de IndyCar y que incluso se lo iba a comparar durante McLaren IndyCar con Pato O'Ward también. Según los informes, Brown afirmó en su testimonio que las opciones de Palou eran prácticamente de respaldo. Era el plan B de McLaren por si realmente Piastri o Lando Norris tenían algún problema o realmente Piastri no estaba a la altura. También, a ver, habló Zak Brown sobre todo esto, ¿no? Y él, fue interrogado de que le hicieron falsas promesas a Palou de gloria de Fórmula 1, de engañar a pilotos y sobre todo a Alex Palou. Durante todo este tiempo le dijeron que había dado como información falsa al piloto español, a lo que Brown respondió: nunca le dije que estaría bajo consideración para 2023. Había cierta opcionalidad para unirse a la Fórmula 1, lo que dijo. Según varios informes de los asistentes, la legitimidad del testimonio de Brown fue por ahí puesta en duda por el abogado de Palou, quien lo acusó de eliminar evidencia, de eliminar mensajes de WhatsApp, chats en los que por ahí revelaban un poco más de cosas, ¿no? Motorsport Magazine informó extensamente desde el tribunal todo lo que fue pasando, cómo se publicaron las imágenes y conversaciones de WhatsApp presentadas como evidencia, que incluían a Brown y hacían referencia a todo lo que estaba pasando. Se dice que Zak Brown se defendió firmemente, ¿no? Y cuando le dijeron que estaba diciendo todas estas tonterías inventadas por el momento, respondió que eso era lo que estaba haciendo el abogado de Alex Palou. La justificación para finalmente rechazar a McLaren y quedarse en Ganassi por parte de Palou fue en parte porque el equipo de IndyCar no estaba al nivel del equipo actual y que no podía luchar por el campeonato. Y utilizó el ejemplo a Fernando Alonso, ¿no? De lo que pasó con Fernando Alonso cuando disputó las 500 millas de Indianápolis con Andretti y cuando después las fue a disputar con McLaren, que realmente terminó muy muy complicado. Incluso hubo una vez de las 500 millas que no logró clasificarse con el equipo McLaren, y todo eso habla de que realmente McLaren ha tenido muy buenos pilotos en la IndyCar, pero que el equipo no está a la altura. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo esto también le sacó la posibilidad de otro asiento en Fórmula 1, porque todo esto que pasó terminó llevando a la revelación de que Palou estuvo brevemente en el radar de Red Bull. Así es. Lo que reveló es que tuvo contacto con Helmut Marko, quien es el asesor deportivo de Red Bull, en junio de 2023, con todo lo que estaba haciendo en IndyCar. Lo estaban viendo a Palou. Recordemos que Palou disputó también la Super Fórmula japonesa con Honda. En IndyCar está disputando justamente con Honda, lo que es Ganassi Honda, y era la cara de Honda. Bueno, eso también le acercaba con el equipo Red Bull, teniendo en cuenta la motorización de este equipo. Y que Marko se mostró abierto a hablar con justamente el piloto español, pero le preguntó sobre las condiciones para librarse del contrato de McLaren para la Fórmula 1. Palou ordenó a una de las personas que trabajaban como parte de su equipo que preguntara a Zak Brown sobre las condiciones de liberación, pero no dijo que podrían decirle a Brown con quién había hablado, o sea que estaba interesado por ahí en unirse a lo que era el programa de Red Bull. Bueno, este intento de establecer los términos de liberación de McLaren de acerca de su futuro parece realmente haber complicado las cosas, porque hubo una conversación directamente entre Helmut y Zak, pero seguramente no ayudó, porque Helmut era el más abierto a hablar sobre el futuro, pero de repente dejó de estar interesado. Al parecer, esa conversación entre Zak Brown y Helmut Marko llevó a que pierda el interés Helmut Marko en este tema, ¿no?, de la posibilidad de liberarlo del equipo McLaren. En resumen, lo que Palou también informa es que McLaren quería que se reembolsara lo invertido en él,
y lo que podría perder en cuanto a dinero si él no estaba compitiendo con ellos sin indicar, y por eso también lo que le exigieron seguramente a Helmut Marko para liberarlo era muchísimo dinero, y por ese lado perdió el interés lo que es el asesor del equipo justamente Red Bull, prácticamente bloqueándolo. No para lo que es esa posibilidad de estar en el equipo B de Red Bull, incluso en el programa de Red Bull pensando una posibilidad de subir al equipo mayor. Y aunque, a ver, hablando ya de los detalles, si bien no fueron detallados todo lo que se redactó en el contrato, Palou dijo que había un acuerdo sobre un paquete de compensación con McLaren si él hubiera ascendido a la Fórmula 1, que estaba dividido en dos contratos, marketing y carrera, había bonificaciones, muchísimo dinero de por medio. Cuando un equipo como McLaren elige un piloto, aunque haya ganado un campeonato de IndyCar y le da la posibilidad de entrar a Fórmula 1, con uno de sus coches puede ser comprensible que quizá la compensación al principio no sea tan alta como para otros pilotos. Obviamente te están llevando a la Fórmula 1 y no es lo mismo competir en IndyCar que en Fórmula 1 sin desmerecer a la categoría. Son categorías diferentes y lleva un proceso de adaptación. Al final del contrato, el tema de realmente se empezó a ver esa competitividad que había, ¿no?, dentro del negocio, todo el dinero que rodeaba. Por lo tanto, a ver, el caso de Palou parece argumentar que tener un salario de Fórmula 1 establecido y acordado fue parte de la razón por la que inicialmente se hizo creer que iba a tener un asiento en la Fórmula 1, ¿no? El tema del contrato, cómo iba eso relacionado a las obligaciones que tenía con el equipo de Fórmula 1, pero en ningún momento, como dijimos, se le aseguraba un asiento en la máxima categoría. Obviamente, a medida que avanzaba, Palou también descubrió que iba a ser el piloto peor pagado de McLaren. Recordemos que en ese momento estaban Alexander Rossi y Pato O'Ward, y de esos tres él iba a ser el peor pago. Y a medida que iba continuando, que iba avanzando la temporada del verano 2023, Ganassi, que estaba como loco para poder retener a Alex Palou, intentó negociar el contrato con McLaren. Brown tuvo un desacuerdo con el equipo y bueno, posteriormente se reunió con él a finales de mes. Esa discusión se sintió un poco molesto porque, como dijimos, las condiciones eran completamente diferentes a los otros dos pilotos, eran mejores las condiciones, mejores el salario que tenían y ellos no eran campeones de la categoría. Realmente, cuando surgió la oferta revisada por el equipo McLaren, Palou afirmó que incluía todos los bonos posibles, como bonos por ganar carrera, campeonato, para que pareciera competitivo en comparación de lo que le había ofrecido para retenerlo Ganassi. Pero realmente la situación seguía siendo compleja y ahí es donde Palou ya se sintió nuevamente frustrado y muy engañado con todo lo que estaba sucediendo. Recordemos que el trabajo de Palou en la Fórmula 1 duró poquito, incluyó algunos días de pruebas privadas, simulador con el equipo McLaren y una práctica libre 1 en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, justamente en la temporada 2023, que fue prácticamente donde se subió al coche. Bueno, trabajó en agosto de 2022, tuvo un test en Barcelona, si no recuerdo mal, que estuvo en aquel momento Pato O'Ward. También después realizó algún que otro apoyo en el simulador. Se lo vio, bueno, en Miami, en Austin, como dijimos, hasta que se terminó subiendo al coche, pero después no hubo mucho más. Llegando a la conclusión y análisis de todo esto, ¿qué es lo que está buscando McLaren? ¿Qué es lo que está buscando el equipo de Woking, ¿no? Porque recordemos que acá hay un contrato que se firmó por parte de Palou y que no se cumplió. En cuanto a McLaren, lo que ha surgido principalmente es solo aclarado lo que busca y algunos de sus argumentos, ya que se trata de su reclamo y su posición ha estado bien establecida durante bastante tiempo, ¿no? Entre lo que McLaren quiere ser recompensado en lo que se encuentra la renegociación de un acuerdo de patrocinio con NTT tras la pérdida de Palou, otras renegociaciones comerciales y la renovación del contrato de O'Ward para asegurarse de tener un piloto de primera línea al no tener a Palou. Ahora se informa ampliamente que la suma total supera los 20 millones de dólares, no los 30 como se dijo hace un año. 7.2 millones de dólares provienen de la renegociación con NTT, luego 6.8 millones de dólares adicionales en patrocinio perdido, 1.3 millones de dólares en salarios adicionales pagados a sus otros 3 pilotos de IndyCar y la devolución exigida del bono de 400 mil dólares a Palou, que bueno, había sido pagado, bueno, a la hora de firmar prácticamente, ¿no? La postura oficial de McLaren sobre el procedimiento al inicio del caso es que Alex Palou ya ha admitido que estaba claro el incumplimiento de su contrato, cosa que ha dicho Alex Palou, como dijimos, él incumplió el contrato porque según él lo habían engañado. Lo que dicen es que todo esto sin dudas también ha afectado a la imagen pública del equipo McLaren y que ha tenido también importantes consecuencias financieras y de reputación.
Veremos cómo continúa todo esto. Va a continuar en Londres el caso en la próxima semana. Es una situación muy compleja que se está viviendo, pero como dijimos, hay un contrato que está firmado. En el contrato prácticamente está todo. Y bueno, seguramente antes de poner la firma, Palou y su abogado leyeron el contrato. Y es donde al parecer realmente no dice nada de manera concreta de asegurar un asiento y una butaca en Fórmula 1, que es lo que reclamó Alex Palou. Así que veremos cómo continúa todo esto. Situación muy compleja. Sabemos que Zak Brown es un zorro viejo. Políticamente sabemos cómo se mueve. Tiene todo clarísimo a la hora de armar estos contratos, a la hora de llevarse a Piastri en su momento de Alpine. Bueno, es un tipo que aprovecha al máximo las ventajas. Y bueno, terminó ilusionando por un lado a Palou con el tema de Fórmula 1, pero que realmente no se llevó a cabo. Y como dijimos, la clave está en si en ese contrato estaba o no escrito el tema de que aseguraba o no un asiento de Fórmula 1. Yo creo que por ese lado es simple como eso. Después veremos cómo continúa esta situación, pero es algo bastante complejo y que va a seguir trayendo información nueva cada día, cada semana. Cierro por ahora con este análisis. Hicimos un resumen ahí de todo lo que está pasando. Veremos cómo continúa esta novela que se está viviendo entre McLaren y Alex Palou. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.